La cultura en Hispanoamérica es de lo más importante y muchos de los intelectuales dejaron huella en toda América del Sur y no son tan conocidos en nuestro país. Y eso que compartimos una misma lengua. Son ejemplos del siglo XVIII y también la transición con el siglo XIX, aunque bueno, la gran mayoría son de finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX cuando comenzó la historia de la mayoría de los países que se independizaron en el primer proceso de independencia entre 1814 y 1824. El segundo fue entre 1895 y 1898 cuando bueno, pues Cuba y Puerto Rico se independizaron en 1898 definitivamente de España. Bueno, muchos de ellos dejaron huella en el siglo XIX de todo el ámbito cultural hispanoamericano. Juan Germán Rossio fue ideólogo del movimiento independentista, abogado y político venezolano. Obtuvo con honores el doctorado en Derecho Canónico en 1794 y en Derecho Civil en 1800 en la Universidad de Caracas. Desempeñó algunos cargos públicos en la administración colonial después de un largo litigio para ser admitido en el Colegio de Abogados. La obra más importante de Germán Rossio es Triunfo de la libertad sobre el despotismo. José Félix Blanco fue historiador, prócer de la independencia, presbítero y general de división venezolano. Era hijo de María Belén de Jerez de Aristigueta y Blanco, una de las 9 hermanas Aristigueta, llamadas las 9 musas. El apellido lo adoptó de su padrino José Domingo Blanco, estudió en el Seminario de Caracas y finalizados los estudios de Filosofía y Teología en 1805 le fue negado el grado universitario por su condición de hijo natural. Todas sus solicitudes fueron rechazadas hasta que una real célula de Carlos IV le concedió la gracia del título. La obra es bosquejo de la historia de la Revolución en Venezuela. Ambos dejaron huella en la historia literaria, sobre todo José Félix Blanco del siglo XIX en Venezuela y no solo en Venezuela, sino en todo el ámbito de Hispanoamérica. Miguel José Sanz fue también una figura de la transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX hispanoamericano. Fue periodista, abogado y político venezolano, considerado una de las figuras influyentes en los inicios del proceso de la independencia de Venezuela. Graduado en leyes en la Universidad de Caracas, se trasladó en 1778 a la República Dominicana, donde obtuvo el título de abogado y, como tal, regresó a Caracas para ejercer su profesión. Un hombre que, bueno, pues, que obtuvo al final el título de abogado en República Dominicana y cuando lo obtuvo, pues, marchó a la capital del país, donde, bueno, pues era porque él fue periodista, abogado y también estuvo en el ámbito político de Venezuela. Un ejemplo femenino y otro masculino. Pero bueno, el ámbito occidental, como se ve, es algo en la cual, bueno, pues sigue teniendo carencias en dar protagonismo a muchas de las mujeres que dejaron huella no solo en las ciencias sociales, sino en el ámbito de las ciencias. Soledad Costa de Samper fue novelista, historiadora y periodista colombiana. Desarrolló su obra dentro del romanticismo tardío y que anticipó el feminismo en la literatura de su país. Hija del destacado militar e historiador Joaquín Acosta, que también se encuentra en la diapositiva, que había luchado por la independencia junto a Simón Bolívar. Su hija estudió en Canadá y en París, y una de las obras es Novelas y cuadros de costumbres de la vida suramericana de 1869. Soledad Costa de Samper fue una de las mujeres más importantes del país, con su feminismo, con el pertenecer al romanticismo tardío también en el ámbito de su país, en Hispanoamérica, y su huella como una de las principales mujeres también del siglo XIX en Colombia, y no solo en Colombia, sino en toda la cultura hispanoamericana. José Fioravanti fue escultor argentino autodidacta, uno de los pioneros del arte moderno en su país, definido como modelador seguro y ágil, que jugó con la materia inerte para darle contenido espiritual. Y la obra es Mujer con libro, retrato de la que fue su esposa, la pintora Ludmila Feodorovna, que la cual, bueno, pues el propio Fioravanti dejó huella en el ámbito artístico del siglo pasado. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural entre el periodo de la Edad Moderna, esa transición hacia la Edad Contemporánea, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.